bajo el hielo eterno de Groenlandia, un descubrimiento asombroso emerge. Eira, una mujer de una especie extinta, preservada durante 100.000 años. Para la doctora Ingrid Norrison, este hallazgo no es solo ciencia, es una conexión con el pasado que redefine la evolución humana. Eira, atrapada en su gélido ataúd, trae consigo secretos, preguntas y un legado que une a la humanidad más allá del tiempo. El altiplano ártico de Groenlandia era una vasta extensión blanca, aparentemente infinita, donde los ecos del viento cortaban el aire helado como cuchillas invisibles. Era un lugar de soledad inmensa, donde el tiempo parecía haberse detenido, congelado junto con los secretos del pasado. Para la doctora Ingrid Norrison, este era el escenario perfecto para una misión que podría redefinir la comprensión humana del clima y la historia. Como líder de la Alianza Polar Internacional, Ingrid había pasado décadas estudiando los glaciares y sus capas de hielo milenarias, las cuales contenían registros de eras perdidas. El campamento base, una pequeña colección de módulos prefabricados, brillaba tenuemente bajo la pálida luz del sol ártico. Dentro, los científicos trabajaban en silencio, envueltos en capas de abrigo que no lograban del todo aislarlos del frío. Las condiciones eran extremas, temperaturas que rara vez subían de los -30 °C, tormentas repentinas que borraban cualquier rastro del terreno y una soledad que podría hacer tambalear incluso al más fuerte de espíritu. Sin embargo, Ingrid estaba acostumbrada a estos desafíos. Había aprendido a ver más allá del hielo y el frío, buscando las historias que yacían ocultas bajo la superficie. Aquella mañana, el equipo había comenzado a perforar en una sección de hielo particularmente antigua, según indicaban las lecturas geológicas. Era un día rutinario, al menos en apariencia. La máquina perforadora, un coloso de acero diseñado para extraer núcleos de hielo sin dañarlos, rugía mientras se hundía lentamente en el glaciar. Los científicos observaban atentos, anotando datos y ajustando parámetros. Ingrid supervisaba desde una consola, sus ojos azules fijos en los monitores que mostraban la profundidad alcanzada. 30 metros, anunció uno de los técnicos. Estamos entrando en una capa que podría tener más de 100.000 años. Ingrid asintió, aunque apenas escuchó. Su atención estaba centrada en los datos que desfilaban por la pantalla. Temperatura, densidad del hielo, composición química. Todo parecía indicar que estaban en un estrato clave, uno que podría contener pistas sobre los cambios climáticos de la última glaciación. Sin embargo, lo que del equipo estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de lo que cualquier máquina podía predecir. A medida que la perforadora extraía un nuevo núcleo, algo inusual apareció. En el cilindro transparente que contenía el hielo perforado, había un fragmento que no era cristalino como el resto. Era una mancha oscura, opaca, casi como si algo estuviera atrapado dentro. Ingrid frunció el ceño. Había visto formaciones de aire, burbujas y sedimentos antes, pero esto era diferente. «Detengan la perforadora», ordenó, su voz firme rompiendo el murmullo de actividad. «Quiero un análisis de esa sección antes de seguir». Un técnico se acercó con cuidado y retiró el núcleo de hielo. Bajo la luz fluorescente del laboratorio móvil, el equipo trabajó en silencio, cortando la sección con herramientas de precisión. Lo que revelaron fue desconcertante. El objeto en el interior del hielo no era una simple roca ni un fragmento de planta fosilizada. Parecía un tejido orgánico. La textura era distinta, como si se tratara de piel o cabello. «Esto no puede ser», murmuró Ingrid, acercándose para observar. «¿Piel? ¿Aquí? ¿A esta profundidad?» El laboratorio entró en un frenético estado de actividad.
Muestras fueron tomadas y examinadas bajo microscopios, mientras los datos comenzaban a acumularse. La piel estaba intacta, conservada de una manera que ningún miembro del equipo había visto antes. Entonces, conforme el hielo era cuidadosamente derretido en una cámara controlada, apareció algo que dejó al equipo sin aliento. Un rostro humano. No era el rostro de un Homo sapiens. Sus características eran diferentes. Cejas prominentes, una mandíbula más robusta, una nariz amplia diseñada para el frío. Era un rostro antiguo, de una especie extinta, hace decenas de miles de años. Ingrid sintió un escalofrío, pero no por el frío. Frente a ellos no solo había un hallazgo científico, sino también una conexión directa con el pasado más remoto de la humanidad. «Esto no es posible», dijo uno de los paleontólogos del equipo, su voz apenas un susurro. «Es un Homo heidelbergensis y está intacto». El silencio que siguió fue cargado de asombro y temor. El cuerpo estaba extraordinariamente preservado, atrapado en su ataúd de hielo durante incontables milenios. A diferencia de los esqueletos parciales que solían encontrarse, este era un individuo completo, con piel, cabello e incluso rastros de ropa. Parecía como si el tiempo no hubiera tocado a esta figura ancestral. «Lo llamaremos Eira», dijo Ingrid después de un largo momento, rompiendo el silencio. «Es la única manera de humanizar este hallazgo, porque al final eso es lo que es, humano». El equipo asintió, aún en estado de asombro. Mientras los primeros rayos de un amanecer ártico bañaban el campamento, Ingrid sabía que lo que habían encontrado era mucho más que un cuerpo. Eira representaba una puerta abierta hacia una era olvidada, un eco del pasado que ahora resonaba en el presente. El hallazgo de Eira no tardó en extenderse más allá del campamento aislado en Groenlandia. La doctora Ingrid Norrison, consciente del impacto que tendría esta noticia, envió una transmisión codificada a la sede central de la Alianza Polar Internacional. Las primeras imágenes de Eira, cuidadosamente preservadas en su cápsula helada, fueron compartidas con un reducido círculo de expertos, científicos y líderes institucionales en todo el mundo. Sin embargo, el secretismo no duró mucho. Bastaron unas semanas para que la noticia se filtrara, y lo que era un descubrimiento académico se transformó rápidamente en un fenómeno global. En cuestión de horas, los medios de comunicación inundaron sus portadas con titulares sensacionalistas. «El humano del hielo, un misterio ancestral resurge». «Eira, la puerta al pasado de la humanidad. Una especie extinta, habla desde el hielo». Programas de televisión, redes sociales y canales de YouTube comenzaron a especular sobre las implicaciones del hallazgo, desde las más científicas hasta las más conspirativas. ¿Podría Eira ser la clave para entender el origen de los humanos modernos? ¿Habría un vínculo entre su especie y los Homo sapiens? ¿Era Eira una prueba de que la humanidad había coexistido con otras especies más tiempo del que se pensaba? Para Ingrid y su equipo, esta repentina explosión mediática fue una mezcla de oportunidad y presión. Por un lado, la exposición aseguraba que recibirían apoyo financiero e institucional para continuar con la investigación. Por otro, los ojos del mundo ahora estaban sobre ellos, lo que significaba que cada paso debía ser meticulosamente planeado. En Moscú, Nueva York, Tokio y Ciudad del Cabo, las imágenes de Eira capturaban la imaginación colectiva. Incluso aquellos que no estaban interesados en la ciencia se sentían atraídos por la idea de que un individuo de una especie extinta había sido encontrado en un estado casi perfecto. Documentales comenzaron a producirse en tiempo récord, y los principales canales de televisión
prepararon especiales sobre las especies humanas extintas. Los museos empezaron a planificar exhibiciones anticipadas que abordarían la evolución humana, y en las redes sociales surgieron debates sobre los misterios de la prehistoria. En medio de esta avalancha de interés, surgieron movimientos espontáneos de personas fascinadas por Eira. En Twitter, el hashtag número Eira del hielo se convirtió en tendencia, con millones de usuarios compartiendo teorías, memes e incluso fan art que imaginaba cómo podría haber sido su vida. Algunos veían a Eira como una figura casi mística, una conexión viva con un pasado que parecía tan distante como desconocido. Otros destacaban el hallazgo como una advertencia sobre la fragilidad de la humanidad, recordando que incluso las especies dominantes podían desaparecer. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Organizaciones éticas comenzaron a cuestionar el tratamiento de los restos de Eira. ¿Era apropiado someterla a pruebas científicas o exponerla al público? Para algunos, Eira no era solo un espécimen, era una persona, alguien que había vivido, respirado y amado en un mundo que ahora estaba enterrado bajo kilómetros de hielo. Las protestas se intensificaron en varias ciudades, exigiendo que los restos fueran tratados con el mismo respeto que los de cualquier ser humano moderno. ¿Estamos violando su descanso eterno? Fue una de las preguntas planteadas en un foro global de ética científica. Algunos antropólogos argumentaron que Eira era una ventana al pasado que debía ser estudiada para avanzar en el conocimiento humano, mientras que otros proponían devolver su cuerpo al hielo, donde había permanecido intacto durante milenios. Mientras tanto, en Groenlandia, Ingrid y su equipo se encontraban en una encrucijada. La presión externa era abrumadora, pero los desafíos internos también eran enormes. Eiramon había sido colocada en una cápsula criogénica especialmente diseñada, que mantenía las temperaturas y condiciones del permafrost para evitar que su cuerpo sufriera daños. Transportarla del campamento a un laboratorio en Dinamarca era una operación compleja y arriesgada. La logística del transporte involucró semanas de preparación. Un equipo especializado diseñó un contenedor criogénico móvil capaz de mantener la estabilidad térmica en caso de fallos eléctricos o mecánicos. Además, el trayecto desde Groenlandia a Europa estaba plagado de posibles contratiempos, tormentas árticas, turbulencias en el vuelo y el constante riesgo de que los niveles de temperatura y humedad en la cápsula cambiaran, comprometiendo la preservación del cuerpo. Este hallazgo es más frágil de lo que parece, explicó Ingrid a su equipo. Si cometemos un error, perderemos no solo a Eira, sino también todo lo que su historia puede decirnos. Tras días de incertidumbre, el cuerpo de Eira finalmente llegó al Instituto de Ciencias Prehistóricas en Copenhague, donde los preparativos para el análisis ya estaban en marcha. Los científicos sabían que tenían en sus manos algo único. Nunca antes se había encontrado un cuerpo de Homo heidelbergensis en un estado tan impecable, y las posibilidades de investigación eran inmensas. ¿Qué podría revelar su ADN? ¿Qué podían decirnos sus huesos y tejidos sobre su dieta, su salud y su vida? En medio de los avances científicos, las discusiones éticas alcanzaron un punto álgido. Mientras algunos argumentaban que el estudio de Eira podía justificar cualquier intervención, otros insistían en que debía respetarse como un ser humano. El Consejo Mundial de Antropología se reunió para discutir un conjunto de directrices sobre cómo manejar hallazgos de esta magnitud. Las propuestas incluían ceremonias simbólicas de respeto antes de cualquier análisis invasivo y la creación de un comité ético que supervisara cada paso del proceso. Además, surgieron preguntas culturales inesperadas. Grupos indígenas de Siberia y Groenlandia afirmaron que Eira
podía ser un ancestro simbólico para sus comunidades. Aunque los Homo heidelbergensis no estaban directamente relacionados con los Homo sapiens modernos, muchas tradiciones orales hablaban de antiguos gigantes que vagaban por la Tierra antes de la llegada de los humanos. Para estos grupos, el descubrimiento de Eira era una validación de sus creencias. Eira no es solo un cuerpo, declaró un líder comunitario inuit en un documental de la BBC. Es un mensaje de nuestros ancestros, un recordatorio de que no somos los primeros ni seremos los últimos en habitar esta tierra. Para Ingrid, las múltiples facetas del descubrimiento comenzaron a pesarle. Como científica, entendía la importancia de analizar cada detalle de Eira. Pero como ser humano, no podía ignorar las implicaciones emocionales y culturales de lo que representaba. En medio de las reuniones con líderes científicos y las entrevistas con la prensa, a menudo se encontraba mirando las imágenes de Eira en silencio, preguntándose qué sentiría si alguien desenterrara sus propios restos en el futuro. El mundo había reaccionado con entusiasmo, curiosidad y controversia. Pero para Ingrid, el verdadero desafío apenas comenzaba. Eira era más que un hallazgo. Era un espejo que reflejaba tanto la historia perdida de la humanidad como las preguntas más profundas sobre quiénes somos y qué significamos como especie. El laboratorio de Copenhague, un complejo de última generación diseñado específicamente para preservar y analizar hallazgos arqueológicos en condiciones extremas, se convirtió en el epicentro de una investigación sin precedentes. En el corazón de este espacio, Eira reposaba en una cápsula criogénica transparente, bañada por la luz fría y azulada de las lámparas de conservación. Cada movimiento del equipo estaba calculado con precisión, cada acción supervisada por expertos que sabían que un error, por mínimo que fuera, podía destruir miles de años de historia. La doctora Ingrid Norrison, que ahora encabezaba un grupo interdisciplinario de científicos, lideraba las sesiones de planificación como si de una campaña militar se tratase. A su lado trabajaban genetistas, biólogos, paleontólogos, climatólogos e incluso especialistas en ética. Eira no era solo un descubrimiento. Era un enigma en el que convergían las preguntas más profundas de la ciencia y la humanidad. Antes de siquiera pensar en analizar los tejidos de Eira, el equipo tenía que enfrentar uno de los desafíos más delicados del proyecto: el descongelamiento. El cuerpo había estado sellado en hielo durante al menos 100.000 años, y cualquier cambio brusco en la temperatura podría causar daños irreversibles. Ingrid y su equipo diseñaron un protocolo que llevaría semanas, si no meses, para completar. La cápsula criogénica que contenía a Eira fue colocada en una sala de conservación controlada, donde la temperatura se ajustaba gradualmente, aumentando solo fracciones de grado cada día. Los sensores incrustados en su piel y tejidos enviaban datos constantes al laboratorio, asegurando que no hubiera fluctuaciones peligrosas. Durante este tiempo, se realizó un escaneo inicial de alta resolución utilizando tomografía computarizada, CT, y resonancia magnética, MRI. Estas imágenes tridimensionales proporcionaron un mapa detallado del interior del cuerpo, revelando estructuras internas que estaban increíblemente bien conservadas. Se podían distinguir sus órganos, músculos e incluso restos de su última comida, aún atrapados en su sistema digestivo. Es como si estuviéramos mirando a través de una ventana al pasado, comentó una de las genetistas, maravillada por la claridad de las imágenes. Pero no todo fue asombro. Los datos iniciales también revelaron signos de desgaste en las articulaciones de Eira, microfracturas en sus huesos y lo que parecía ser una antigua lesión en su hombro derecho.
Esto llevó al equipo a preguntarse qué tipo de vida había llevado Eira y qué desafíos había enfrentado en un entorno tan hostil. A medida que el cuerpo de Eira emergía del hielo, los detalles de su apariencia comenzaron a dibujar una imagen más clara. Su rostro, aunque robusto y claramente diferente del de un Homo sapiens, tenía algo innegablemente humano. Sus cejas prominentes proyectaban una sombra sobre unos ojos que, en vida, probablemente habrían sido oscuros e intensos. Su nariz ancha y su mandíbula fuerte hablaban de una adaptación a un entorno frío y extremo, donde cada rasgo físico tenía un propósito funcional. Sin embargo, lo que más fascinó al equipo fue su piel. Aunque había perdido su color original, conservaba una textura sorprendentemente detallada. Bajo el microscopio, los científicos identificaron cicatrices pequeñas, posiblemente causadas por el roce constante de ropa de piel o por accidentes durante la caza. Estas marcas eran un testimonio silencioso de una vida vivida al límite, donde cada día probablemente era una lucha por la supervivencia. En sus manos, gruesas y callosas, se podían ver las huellas de un trabajo manual intenso. Ingrid observó en silencio mientras un especialista en biomecánica analizaba las proporciones de sus dedos y articulaciones. Las conclusiones iniciales sugerían que Eira había usado herramientas de manera habitual, lo que reforzaba la idea de que su especie tenía un nivel de habilidad tecnológica más avanzado de lo que se había asumido previamente. Estas manos no solo sobrevivieron al entorno, dijo Ingrid en una reunión, sino que lo moldearon. La vestimenta de Eira fue otro de los aspectos que dejó al equipo en estado de asombro. Aunque dañada en algunas partes, la ropa que envolvía su cuerpo era una obra maestra de ingeniería primitiva. Se trataba de capas cuidadosamente confeccionadas de pieles de animales, con costuras tan precisas que parecían diseñadas para maximizar la retención de calor y la movilidad. Un análisis detallado de las costuras reveló que probablemente se habían utilizado agujas de hueso para unir las pieles, lo que indicaba un nivel de sofisticación sorprendente. Además, las pieles de reno y zorro ártico que formaban la mayor parte del atuendo sugerían un conocimiento profundo de los animales locales y sus propiedades. La capa externa, gruesa y resistente, era impermeable, mientras que las capas internas, más suaves, proporcionaban aislamiento térmico. Pero lo que más intrigó al equipo fue el hallazgo de pequeñas piedras decorativas cosidas en las prendas. Algunas estaban teñidas con pigmentos naturales, como el ocre, lo que apuntaba a un propósito más allá de lo funcional. ¿Podrían estas decoraciones haber tenido un significado simbólico? ¿Era posible que los Homo heidelbergensis tuvieran conceptos de identidad o estética similares a los de los humanos modernos? Junto al cuerpo de Eira, los arqueólogos habían encontrado herramientas y objetos que planteaban preguntas aún más profundas. Una piedra lisa, cuidadosamente tallada, parecían haber sido utilizada como herramienta o como objeto ceremonial. Cerca de ella, un hueso con incisiones simétricas despertó el interés del equipo de antropología, que especuló que podría haber sido un marcador o un instrumento primitivo. «Esto no es solo un cuerpo», dijo Ingrid durante una reunión con su equipo. «Es un contexto. Cada objeto aquí cuenta parte de una historia más grande, una historia que aún no entendemos completamente». El uso de pigmentos de ocre en las piedras y herramientas también sugirió un posible simbolismo. Los arqueólogos no tardaron en plantear la posibilidad de que Eira hubiera sido enterrada intencionalmente en un acto que podría considerarse un ritual funerario. Mientras los datos seguían acumulándose, comenzaron a surgir hipótesis sobre la vida de Eira.
Los estudios iniciales sugerían que había vivido en un entorno extremadamente frío, probablemente en un grupo pequeño y cohesionado que dependía de la caza y la recolección para sobrevivir. Su dieta, su vestimenta y las herramientas encontradas cerca de su cuerpo hablaban de una sociedad con un nivel de organización mayor al que se había atribuido a los Homo heidelbergensis. Sin embargo, también quedaron preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba Eira sola cuando murió? ¿Qué circunstancias la llevaron a quedar atrapada en el hielo? ¿Qué rol jugaba en su comunidad? Estas incógnitas mantenían al equipo en vilo, impulsándolos a continuar desentrañando los secretos que Eira tenía para revelar. Mientras tanto, Ingrid no podía evitar sentir que, aunque habían descubierto mucho, apenas habían comenzado a arañar la superficie de un legado más profundo y complejo de lo que jamás habían imaginado. En el laboratorio de conservación del Instituto de Ciencias Prehistóricas, la ropa de Eira se convirtió en el centro de atención. Hasta entonces, nunca se había encontrado un espécimen humano extinto con vestimenta tan bien preservada, y mucho menos confeccionada con tal nivel de habilidad. Aquello no solo era un hallazgo arqueológico, era una declaración silenciosa de las capacidades tecnológicas, sociales y culturales de una especie que, hasta ahora, había sido subestimada. La doctora Ingrid Norrison se detuvo frente a una mesa donde los textiles y pieles que envolvían a Eira habían sido cuidadosamente extendidos para su análisis. Cada fragmento estaba etiquetado y protegido bajo placas de vidrio. Los reflejos de las lámparas fluorescentes danzaban sobre las pieles, revelando detalles que el ojo humano difícilmente habría captado a simple vista. Allí, entre las capas de piel de reno y zorro ártico, descansaban las pistas de un ingenio humano primitivo que nadie esperaba encontrar. La primera capa de ropa de Eira, la más cercana a su piel, era notablemente suave y flexible. Bajo el microscopio, los científicos determinaron que esta capa estaba hecha de pieles tratadas de zorros árticos, animales conocidos por sus densos pelajes térmicos. Lo que llamó la atención no fue solo la elección del material, sino el nivel de precisión con el que había sido trabajado. Las costuras eran sorprendentemente uniformes, con pequeñas perforaciones a lo largo de los bordes que indicaban el uso de agujas primitivas, probablemente hechas de hueso. Un análisis químico de las fibras reveló trazas de grasas animales y taninos, lo que sugirió un proceso de curtido básico para suavizar las pieles y hacerlas más duraderas. La elección de este material muestra un entendimiento avanzado de su entorno, dijo una especialista en textiles antiguos, observando los fragmentos bajo una lupa. Sabían exactamente qué pieles usar para maximizar el calor sin comprometer la movilidad. La capa exterior, más gruesa y resistente, estaba confeccionada con piel de reno, un material robusto y naturalmente impermeable. Ingrid observó cómo un grupo de paleontólogos analizaba los bordes de la capa, que estaban reforzados con tendones trenzados. Este detalle apuntaba a un sistema de confección especializado, donde cada elemento tenía un propósito funcional y específico. Uno de los hallazgos más significativos fue el nivel de detalle en las costuras de la ropa. Aunque se habían encontrado agujas de hueso en otros sitios arqueológicos, nunca se había visto evidencia directa de su uso en prendas tan elaboradas. Las pequeñas perforaciones en las pieles eran uniformes, y las costuras estaban reforzadas con fibras trenzadas, lo que indicaba no solo destreza técnica, sino también un entendimiento de la durabilidad. Esto no fue un trabajo improvisado, comentó Ingrid, observando los patrones de costura. Estamos viendo las manos de un artesano,
Alguien que dedicó tiempo y esfuerzo para crear algo que no solo protegiera a Eira, sino que también durara en un entorno tan brutal. Además, las reparaciones en la ropa ofrecían un vistazo a la vida cotidiana de Eira. Las costuras superpuestas y los remiendos en las zonas más desgastadas, como los codos y las rodillas, sugerían que estas prendas eran cuidadosamente mantenidas a lo largo del tiempo. Este descubrimiento llevó al equipo a plantear que la comunidad de Eira no solo valoraba sus recursos, sino que también tenía un sistema social que permitía compartir habilidades y conocimientos. Lo que realmente dejó a los científicos sin palabras fueron los adornos encontrados en la ropa de Eira. Entre las capas de piel se encontraron pequeñas piedras pulidas y fragmentos de huesos decorativos, muchos de los cuales estaban teñidos con pigmentos rojizos de ocre. Aunque estas decoraciones eran simples, su presencia planteaba preguntas importantes sobre el simbolismo y la estética en la comunidad de Eira. ¿Por qué decorar ropa en un entorno donde cada recurso debe ser funcional?, preguntó uno de los antropólogos presentes. Esto sugiere algo más profundo: identidad, tal vez, o una conexión espiritual con su entorno. Las piedras decorativas estaban dispuestas en patrones que parecían deliberados. Algunas formaban líneas simétricas a lo largo de las costuras, mientras que otras estaban agrupadas en los bordes de las prendas. Este detalle llevó a los investigadores a especular que estos adornos podrían haber tenido un propósito simbólico, quizás indicando el rango, la edad o el rol de Eira dentro de su comunidad. El análisis microscópico de las fibras y los adornos reveló otra dimensión fascinante. Eira y su comunidad no solo eran expertos en la confección de ropa, sino también en la recolección y procesamiento de materiales locales. Las piedras utilizadas como decoraciones no eran naturales del área donde se encontró su cuerpo, lo que indicó que habían sido transportadas desde otros lugares. Esto planteó la posibilidad de que la comunidad de Eira tuviera un conocimiento geográfico más amplio de lo que se pensaba. El hecho de que estas piedras hayan sido traídas de otro lugar sugiere que tenían redes sociales o rutas migratorias predecibles, explicó uno de los geólogos del equipo. Esto no era una vida estática, estaban constantemente moviéndose y adaptándose. El uso de ocre, un pigmento que a menudo se asocia con rituales y simbolismo en culturas antiguas, añadió una capa más al misterio. Ingrid observó cómo los científicos analizaban las trazas de pigmento incrustadas en las costuras. Este material, que debía haber sido recolectado y procesado manualmente, hablaba de una relación profunda entre Eira y su entorno, donde cada elemento tenía un propósito práctico o espiritual. Mientras el equipo continuaba analizando la ropa de Eira, surgieron preguntas que expandían la narrativa inicial del hallazgo. ¿Podría su vestimenta haber servido no solo como protección contra el frío, sino también como una declaración de su identidad o posición dentro de su grupo? Las decoraciones y los patrones de costura sugerían que las prendas de Eira no eran meramente funcionales, sino también representativas de algo más grande. «Esto no es solo ropa», dijo Ingrid, observando los fragmentos extendidos sobre la mesa. «Es un lenguaje que aún no entendemos, pero que nos está contando algo sobre quién era Eira y cómo vivía». El equipo comenzó a especular que la vestimenta de Eira podría haber sido un marcador social, similar a las tradiciones de muchas culturas indígenas modernas, donde las prendas reflejan el estatus, el rol o las creencias de una persona dentro de su comunidad. Si esto era cierto, entonces Eira no era solo un individuo, era una representante de una sociedad perdida, cuya historia estaba grabada en cada puntada y piedra decorativa.
Mientras las hipótesis seguían evolucionando, Ingrid no podía evitar sentir que, aunque habían aprendido mucho, Eira aún guardaba secretos que tardarían generaciones en comprenderse por completo. Mientras los análisis de la vestimenta y los artefactos asociados con Eira continuaban revelando secretos de su vida, la atención del equipo se centró en un elemento sorprendente y único: su sistema digestivo. El cuerpo de Eira estaba tan bien preservado que aún contenía restos de su última comida, un regalo invaluable de información que los científicos no tardaron en aprovechar. La doctora Ingrid Norrison lideró esta nueva etapa de la investigación con la misma precisión que había aplicado al proceso de descongelamiento. Sabía que el análisis del contenido estomacal de Eira no solo ofrecería pistas sobre su dieta, sino también sobre el entorno en el que vivía y las estrategias que su comunidad utilizaba para sobrevivir en uno de los climas más inhóspitos del planeta. El equipo trabajó con extrema cautela al extraer muestras microscópicas de los restos alimenticios encontrados en el tracto digestivo de Eira. Estas muestras se analizaron bajo microscopios de alta resolución y se sometieron a pruebas químicas avanzadas para determinar su composición. Lo que encontraron fue asombroso: una mezcla compleja de fibras vegetales, proteínas animales y elementos que parecían haber sido ingeridos de manera intencional. La diversidad aquí es sorprendente, comentó uno de los biólogos. Esto no era una dieta improvisada. Había un equilibrio deliberado entre proteínas y nutrientes vegetales. Los análisis iniciales revelaron fragmentos de carne, probablemente de reno, y trazas de grasa que sugerían que había sido cocinada. Esto corroboró la hipótesis de que Eira y su comunidad no solo usaban el fuego para calentarse, sino también para mejorar la digestibilidad de sus alimentos. La carne cocida, rica en calorías, habría sido esencial para sobrevivir en un entorno de bajas temperaturas, donde el cuerpo necesitaba energía constante para mantener su calor interno. Sin embargo, no todo en su dieta era carne. El equipo también encontró fibras vegetales que indicaban la presencia de raíces, bayas y hojas comestibles. Entre las plantas identificadas destacaban especies como el espino amarillo y las artemisas, que no solo eran ricas en nutrientes, sino también conocidas por sus propiedades medicinales. La presencia de restos vegetales llevó al equipo a plantear que Eira y su comunidad tenían un conocimiento avanzado de las plantas locales. Algunas de las fibras correspondían a raíces con alto contenido de carbohidratos, que habrían servido como una fuente confiable de energía durante los meses de invierno, cuando los alimentos eran más escasos. Pero lo más intrigante fueron las trazas de plantas medicinales, como la milenrama y la manzanilla. Estas plantas tienen poco valor nutricional, explicó una botánica del equipo. Eso significa que probablemente fueron ingeridas con un propósito diferente, tal vez para tratar una dolencia o como parte de un ritual. Este hallazgo cambió la narrativa inicial del equipo. Si Eira y su comunidad sabían usar plantas con propiedades terapéuticas, esto sugería un nivel de conocimiento sofisticado sobre su entorno y las posibles aplicaciones de los recursos naturales. También planteó preguntas sobre cómo esta información se transmitía dentro de la comunidad. ¿Había individuos especializados en reconocer y recolectar estas plantas? ¿Se trataba de un conocimiento colectivo, compartido entre todos los miembros? La carne encontrada en el sistema digestivo de Eira era igualmente reveladora. Los análisis químicos mostraron que provenía de renos y posiblemente pequeños mamíferos como liebres o zorros árticos. Esto indicaba que su comunidad no solo se centraba en cazar grandes presas, sino que también aprovechaba animales más pequeños para complementar su dieta. Es una estrategia de caza versátil,
comentó uno de los arqueólogos. No dependían exclusivamente de presas grandes. Sabían diversificar, lo que habría aumentado sus probabilidades de supervivencia. El análisis isotópico de los restos de carne también ofreció pistas sobre el entorno en el que vivían. Los niveles de carbono y nitrógeno en las proteínas sugirieron que los animales cazados habían migrado regularmente a través de la tundra, lo que significaba que la comunidad de Eira probablemente seguía estas migraciones. Esto reforzaba la idea de que eran nómadas, adaptándose constantemente a las oportunidades que les ofrecía su entorno. Un hallazgo particularmente significativo fue la evidencia de que Eira y su comunidad cocinaban la carne que consumían. Las trazas de compuestos químicos encontrados en los restos digestivos indicaban que la comida había sido expuesta al calor, probablemente en una fogata. Esto no solo mejoraba el sabor y la digestibilidad de los alimentos, sino que también reducía la presencia de patógenos, lo que habría sido crucial en un entorno donde las enfermedades podían propagarse fácilmente. La presencia de hollín y partículas de carbón en el sistema respiratorio de Eira también apuntaba al uso constante del fuego, aunque con sus riesgos. La exposición prolongada al humo podría haber causado problemas respiratorios, pero parecía un precio que estaban dispuestos a pagar por los beneficios que el fuego ofrecía. Calor, protección contra depredadores y una forma más eficiente de consumir alimentos. El análisis del contenido estomacal también ofreció pistas sobre las estrategias estacionales de la comunidad de Eira. Algunas plantas, como las bayas y ciertas raíces, solo habrían estado disponibles durante los meses más cálidos, lo que sugería que estas comunidades sabían adaptarse a los cambios en su entorno. Durante los inviernos severos, su dieta probablemente dependía más de la carne y la grasa de animales grandes, mientras que los meses de verano les ofrecían una mayor variedad de alimentos vegetales. Esto llevó al equipo a especular que Eira y su grupo podrían haber desarrollado métodos para conservar alimentos. Aunque no había evidencia directa de almacenamiento, la posibilidad de que secaran carne o procesaran raíces para su uso posterior no podía descartarse. Entre los hallazgos menos agradables, pero igualmente reveladores, estaban las trazas de parásitos encontrados en el sistema digestivo de Eira. Estos parásitos, probablemente adquiridos al consumir agua contaminada o carne poco cocida, eran un recordatorio de los riesgos constantes que enfrentaban en su entorno. Sin embargo, los niveles de infestación no parecían haber sido lo suficientemente graves como para debilitar a Eira de manera significativa, lo que hablaba de su resistencia física. La dieta de Eira reveló mucho más que los alimentos que consumía. Habló de un grupo humano que no solo sobrevivía, sino que prosperaba gracias a su conocimiento profundo de la naturaleza. Su habilidad para equilibrar fuentes de energía, utilizar plantas medicinales y adaptarse a los cambios estacionales, mostraba una capacidad de planificación y un entendimiento del entorno que iba más allá de lo instintivo. Para Ingrid y su equipo, cada nuevo descubrimiento sobre la dieta de Eira no era solo una pieza más en el rompecabezas, sino una ventana a la forma en que los primeros humanos interactuaban con su mundo. Eira no era simplemente una sobreviviente. Era parte de una comunidad que había aprendido a vivir en armonía con un entorno que, para otros, podría haber sido imposible. Mientras los análisis del cuerpo, la ropa y la dieta de Eira avanzaban, el equipo comenzó a explorar otro aspecto crucial del hallazgo: los artefactos encontrados cerca de su cuerpo. Estas herramientas y objetos, cuidadosamente dispuestos, no parecían haber terminado allí por accidente. Ingrid y su equipo sabían que, si lograban descifrar el propósito de estos objetos,
podrían abrir una nueva ventana a la vida espiritual y cultural de la comunidad de Eira. Desde el principio, la disposición de los artefactos había planteado una posibilidad emocionante y controvertida. ¿Podría tratarse de un entierro intencional? La idea de que los Homo heidelbergensis realizaran rituales funerarios desafiaba muchas creencias establecidas sobre su capacidad para el pensamiento simbólico. Hasta entonces, este tipo de comportamiento se había atribuido casi exclusivamente a los Homo sapiens. El cuerpo de Eira fue encontrado rodeado de piedras lisas, pigmentos de ocre y un hueso tallado. Las piedras pulidas y dispuestas en un patrón semicircular alrededor de la parte superior de su cuerpo captaron inmediatamente la atención de los arqueólogos. Bajo análisis microscópico, las piedras revelaron rastros de pigmentos rojizos aplicados probablemente con intencionalidad. «Esto no es casualidad», comentó uno de los arqueólogos. «Estas piedras fueron seleccionadas y dispuestas aquí deliberadamente. Este tipo de patrón sugiere una intención, quizá un acto simbólico. El ocre, un pigmento mineral que ha sido históricamente asociado con rituales en numerosas culturas antiguas, también estaba presente cerca del cuerpo. Su color rojo profundo evocaba la sangre, la vida y posiblemente un vínculo espiritual con la tierra». Ingrid observó cómo los antropólogos debatían si este ocre había sido aplicado al cuerpo de Eira como parte de un ritual funerario. Si es así, estaríamos hablando de una comprensión temprana de la muerte, dijo un antropólogo. Un acto consciente de marcar el paso de la vida al más allá. Junto a las piedras y el ocre, se encontró un hueso alisado y cuidadosamente trabajado. Las pequeñas incisiones y patrones geométricos grabados en su superficie eran demasiado precisos para ser accidentales. Este objeto fue enviado a un laboratorio especializado en artefactos simbólicos, donde se analizaron las marcas bajo un microscopio de alta resolución. «El diseño es rudimentario, pero hay un patrón claro», explicó un especialista en artefactos simbólicos. Podría haber servido como un marcador personal, un objeto ceremonial o incluso como un rudimentario instrumento de comunicación. Los antropólogos especularon que el hueso podría haber sido utilizado como un tótem, un símbolo de protección o un amuleto personal. En muchas culturas antiguas, los objetos tallados tenían significados espirituales, actuando como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Si los Homo heidelbergensis compartían esta tradición, esto significaría que poseían una dimensión cultural y espiritual que apenas comenzábamos a comprender. La disposición de los objetos alrededor del cuerpo llevó al equipo a considerar seriamente la posibilidad de un entierro ritual. Hasta ese momento, los entierros intencionales más antiguos documentados correspondían a neandertales y Homo sapiens. Sin embargo, si los Homo heidelbergensis también realizaban estas prácticas, se reescribiría la historia del pensamiento simbólico humano. Esto sugiere que no veían la muerte como un simple final, reflexionó Ingrid. Tal vez tenían una percepción de trascendencia, o al menos un deseo de honrar a sus muertos de alguna manera. El patrón semicircular de los objetos podría haber simbolizado protección, un intento de encerrar el espíritu de Eira o marcar su lugar dentro de la comunidad. Las marcas de ocre, junto con el hueso tallado, añadían un nivel de complejidad que hacía imposible descartar la hipótesis del ritual. Más allá de los artefactos, los investigadores comenzaron a considerar cómo los Homo heidelbergensis podrían haber integrado la espiritualidad en su vida cotidiana. Las decoraciones en la ropa de Eira, los patrones de ocre en las piedras y la elección específica de materiales
sugerían que la comunidad valoraba no solo la funcionalidad, sino también el simbolismo. Estos objetos tienen un propósito que va más allá de lo práctico, dijo uno de los etnólogos del equipo. Parece que están vinculados a una forma temprana de expresión cultural, tal vez incluso de identidad grupal. En muchas culturas indígenas modernas, la relación con la naturaleza y el entorno se expresa a través de rituales y símbolos. Los investigadores comenzaron a especular que los Homo heidelbergensis podían haber tenido una forma rudimentaria de animismo, viendo el mundo natural como algo lleno de fuerzas espirituales. El descubrimiento de posibles rituales funerarios también planteó preguntas éticas. Si Eira había sido enterrada con intención, ¿qué implicaciones tenía eso para el trabajo de los científicos? Algunos miembros del equipo comenzaron a debatir si debían realizar ceremonias simbólicas en honor a Eira antes de continuar con los análisis. «Estamos lidiando con más que huesos y tejidos», dijo un especialista en antropología cultural. «Estamos lidiando con una historia humana, una conexión espiritual que no podemos ignorar». El equipo acordó realizar un breve ritual simbólico antes de continuar. En una pequeña ceremonia, colocaron un fragmento de ocre en el borde de la cápsula criogénica de Eira y guardaron un momento de silencio. Aunque era un gesto pequeño, ayudó a recordar a todos que Eira no era solo un objeto de estudio, sino una vida vivida hace milenios. El análisis de los objetos y su disposición alrededor del cuerpo de Eira transformó la percepción que el equipo tenía de los Homo heidelbergensis. Ya no eran simplemente una especie extinta, sino seres humanos con una dimensión emocional y cultural que desafiaba nuestras suposiciones. Ingrid miró los artefactos dispuestos en las mesas del laboratorio, preguntándose cuántas historias más podrían estar enterradas bajo el hielo en otras partes del mundo. Si Eira representaba un ejemplo de la complejidad de su especie, ¿qué otras sorpresas podrían estar esperando a ser descubiertas? Mientras las teorías continuaban desarrollándose, una cosa quedó clara. Eira no solo estaba ayudando a entender el pasado, sino también a redefinir lo que significa ser humano. La siguiente fase de la investigación sobre Eira prometía ser la más reveladora: el análisis de su ADN. El estado de conservación excepcional de su cuerpo ofrecía una oportunidad sin precedentes para secuenciar el genoma completo de un Homo heidelbergensis, una tarea que, si se lograba con éxito, podría arrojar luz sobre las adaptaciones evolutivas, la salud, las relaciones con otras especies humanas y el legado genético que podría haber dejado en los Homo sapiens modernos. En el laboratorio de genética molecular del Instituto de Ciencias Prehistóricas, el ambiente era de absoluta concentración. La doctora Ingrid Norrison observaba cómo los genetistas, vestidos con trajes estériles, extraían cuidadosamente muestras de tejidos de Eira, centrándose en la médula ósea y los músculos, donde el ADN tiende a preservarse mejor. Cada muestra era tratada con extremo cuidado para evitar contaminación y garantizar que los datos obtenidos fueran lo más puros y fiables posible. El proceso de extracción del ADN fue lento y meticuloso. Los tejidos de Eira habían estado atrapados en hielo durante más de 100.000 años, y aunque el permafrost había protegido su cuerpo, el tiempo no había sido amable con las moléculas de ADN. Muchos fragmentos estaban dañados, rotos en piezas diminutas que requerían ser reconstruidas digitalmente utilizando tecnología avanzada de secuenciación de próxima generación. Cada fragmento es como una pieza de un rompecabezas, explicó la doctora Elise Sandstrom, genetista principal del equipo.
Nuestro trabajo es reunir estas piezas para crear una imagen completa de su genoma. Durante semanas, los científicos trabajaron día y noche para ensamblar el código genético de Eira. Cada nuevo avance trajo consigo descubrimientos que ampliaron la comprensión del equipo sobre su biología y su conexión con otros homínidos. Los primeros análisis revelaron marcadores genéticos únicos que hablaban de una especie altamente adaptada a un entorno extremo. Uno de los hallazgos más notables fue la identificación de genes asociados con la adaptación al frío. El ADN de Eira contenía variantes genéticas que facilitaban el metabolismo de las grasas, un rasgo esencial para sobrevivir en climas árticos. Estas adaptaciones permitían a su cuerpo procesar dietas ricas en carne y grasa animal, almacenando energía de manera eficiente y generando calor corporal. Esto explica cómo los Homo heidelbergensis, como Eira, pudieron prosperar en ambientes tan hostiles, comentó Sandström. Sus cuerpos estaban diseñados para resistir temperaturas extremas y maximizar el uso de los recursos disponibles. Además, se identificaron genes relacionados con una piel más gruesa y resistente, lo que probablemente ayudaba a proteger a Eira y su comunidad del frío y los vientos implacables de la tundra. Estas adaptaciones físicas eran evidencia de una evolución moldeada por un entorno implacable, donde cada rasgo genético podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Otro aspecto fascinante del análisis fue el descubrimiento de marcadores genéticos vinculados a la inmunidad. Eira poseía variantes que parecían optimizadas para combatir infecciones bacterianas y parasitarias comunes en su entorno. Estas variantes genéticas eran sorprendentemente similares a algunas que aún se encuentran en los humanos modernos, especialmente en poblaciones de Europa y Asia. Este hallazgo sugiere un intercambio genético significativo entre los Homo heidelbergensis y los primeros Homo sapiens, explicó Sandström. Es posible que los genes que heredamos de ellos hayan jugado un papel importante en nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir. La presencia de estos genes llevó al equipo a plantear la posibilidad de que Eira y su comunidad no estuvieran completamente aislados. Quizás habían interactuado con otros grupos humanos primitivos, compartiendo territorios, recursos e incluso descendencia. Uno de los hallazgos más emocionantes fue la evidencia de mestizaje. Aunque Eira pertenecía a una especie distinta, su genoma contenía segmentos que se solapaban con los de los Homo sapiens modernos. Este descubrimiento reforzaba la idea de que las especies humanas no evolucionaron en aislamiento, sino que interactuaron y se influyeron mutuamente a lo largo del tiempo. El mestizaje no solo fue posible, sino que parece haber sido frecuente, dijo Ingrid durante una presentación de los hallazgos preliminares. Eira es un recordatorio de que la evolución humana no fue un camino lineal, sino una red compleja de interacciones entre especies. Estos segmentos genéticos compartidos incluían variantes relacionadas con la resistencia al frío, la densidad ósea y la percepción del dolor. Este último hallazgo fue particularmente intrigante, ya que sugería que Eira y su comunidad podrían haber desarrollado una tolerancia mayor al dolor físico, lo que habría sido una ventaja significativa en un estilo de vida marcado por la caza, el trabajo manual y las constantes amenazas del entorno. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del análisis genético fue la identificación de genes asociados con el desarrollo cerebral y las capacidades cognitivas. Aunque los Homo heidelbergensis a menudo habían sido considerados menos avanzados que los Homo sapiens, el genoma de Eira sugería lo contrario. Poseía variantes genéticas vinculadas al pensamiento abstracto, la memoria y el aprendizaje,
lo que coincidía con los hallazgos arqueológicos que indicaban el uso de herramientas avanzadas y posibles rituales simbólicos. Esto cambia la narrativa sobre los Homo heidelbergensis, dijo Ingrid en una reunión del equipo. No eran simples sobrevivientes, eran seres sociales, creativos y adaptables, con una comprensión del mundo que iba más allá de lo básico. A medida que los datos genéticos se integraban en el marco general de la investigación, surgieron nuevas preguntas sobre el lugar de Eira en la historia evolutiva. ¿Era su comunidad un vestigio de una especie en declive? ¿O representaban un linaje robusto que contribuyó de manera significativa a la diversidad genética de los humanos modernos? Aunque las respuestas aún no eran definitivas, una cosa estaba clara. Eira era una pieza clave en el mosaico de la evolución humana. El equipo también comenzó a reflexionar sobre las implicaciones éticas de sus descubrimientos. Si Eira tenía vínculos genéticos con los humanos modernos, ¿qué significaba eso en términos de identidad y respeto por su legado? Podría considerarse a Eira como un ancestro compartido, una figura que unía a todas las especies humanas en una narrativa común. El análisis de ADN de Eira no solo confirmó su extraordinaria adaptación al entorno, sino que también reveló una conexión profunda entre su especie y los Homo sapiens. Su genoma era un testimonio de la resiliencia, la innovación y la capacidad de adaptación de los Homo heidelbergensis, así como un recordatorio de que la evolución humana fue un proceso compartido, lleno de interacciones y vínculos que aún resuenan en nuestro ADN. Para Ingrid y su equipo, el hallazgo reforzó la idea de que Eira no era solo una figura del pasado, sino un puente hacia una comprensión más rica y compleja de lo que significa ser humano. Y mientras analizaban los últimos fragmentos de datos, no podían evitar sentir que Eira todavía tenía más secretos por revelar con cada hallazgo. Eira dejaba más claro que su historia no era solo la de una mujer atrapada en el hielo, sino la de una especie que había contribuido profundamente a la evolución humana. Los Homo heidelbergensis, representados en este caso por Eira, ya no eran un misterio distante. Eran actores esenciales en un drama evolutivo que continuaba desarrollándose en el ADN, las prácticas culturales y las adaptaciones físicas de los humanos modernos. Mientras el equipo de la doctora Ingrid Norrison analizaba los últimos datos genéticos y arqueológicos, se centraron en las implicaciones más amplias de su descubrimiento. Las piezas empezaban a encajar en un mosaico que abarcaba no solo la biología de Eira, sino también su impacto cultural y espiritual en el presente. Uno de los hallazgos más impactantes del análisis genético fue la confirmación de que los Homo heidelbergensis compartían ancestros con los Homo sapiens y los neandertales, formando un linaje intrincado que conectaba a estas tres especies. Los segmentos genéticos compartidos indicaban que las interacciones entre ellas no solo habían ocurrido, sino que habían dejado huellas significativas en la genética moderna. En particular, los genes asociados con la inmunidad, la adaptación al frío y el metabolismo eran vestigios claros de este intercambio. Eira no solo es parte de nuestra historia, dijo Ingrid durante una conferencia de prensa organizada por el Instituto de Ciencias Prehistóricas. Es parte de nosotros. Su legado genético vive en millones de personas en la actualidad. Este descubrimiento llevó a una reflexión más amplia sobre cómo las especies humanas no evolucionaron en aislamiento, sino que estuvieron interconectadas a través de periodos prolongados de coexistencia. Los humanos modernos, que a menudo se ven como la culminación de la evolución, ahora se entendían como el resultado de un proceso compartido, en el que las contribuciones de especies como los Homo heidelbergensis
eran fundamentales. El hallazgo de Eira no solo tuvo implicaciones científicas, también provocó un impacto cultural global. Comunidades indígenas en Siberia, Groenlandia y el norte de Europa comenzaron a reclamar una conexión simbólica con ella, viendo en Eira una figura ancestral que encarnaba las luchas y las adaptaciones necesarias para sobrevivir en un mundo implacable. Líderes espirituales inuit organizaron ceremonias para honrar la memoria de Eira, interpretando su hallazgo como un mensaje del pasado. En una ceremonia en Groenlandia, un chamán describió a Eira como la guardiana del hielo, una figura que recordaba a los humanos modernos la importancia de respetar y proteger el medio ambiente. Eira nos recuerda que la naturaleza no es solo un recurso, dijo el chamán. Es nuestra historia, nuestra identidad. Ella nos enseña a escuchar a la tierra y a entender nuestra conexión con el mundo que habitamos. En otras partes del mundo, las especulaciones sobre la vida de Eira inspiraron obras de arte, novelas y documentales. En las redes sociales, los debates sobre su impacto ético, científico y cultural continuaban creciendo, con algunos usuarios refiriéndose a ella como la madre olvidada de la humanidad. Con cada nuevo descubrimiento, la visión de los Homo heidelbergensis como una especie primitiva y limitada comenzó a desmoronarse. Los análisis de las herramientas, la ropa y los posibles rituales funerarios indicaban que tenían un nivel de organización social y simbólica mucho más avanzado de lo que se había supuesto. Por ejemplo, las reparaciones en la ropa de Eira y los adornos encontrados en sus prendas sugerían que su comunidad tenía roles especializados. Tal vez había personas dedicadas a confeccionar ropa, recolectar plantas medicinales o crear herramientas, lo que apuntaba a una división del trabajo y un nivel de cooperación sofisticado. Además, la disposición de objetos alrededor de su cuerpo seguía siendo un tema central de debate. La hipótesis más aceptada era que Eira había sido enterrada intencionalmente, lo que implicaba una comprensión temprana de la muerte y una conexión espiritual con sus miembros fallecidos. Si esta hipótesis era correcta, los Homo heidelbergensis no solo eran sobrevivientes, sino seres humanos con una vida emocional y simbólica rica. El hallazgo de Eira marcó un punto de inflexión en la forma en que se realizaban las investigaciones arqueológicas y genéticas. Inspiró la creación de un consorcio internacional de investigación que combinaba disciplinas como la genética, la arqueología, la antropología y la ética para analizar hallazgos similares en el futuro. Este consorcio representaba un cambio en la manera en que la ciencia abordaba los descubrimientos, priorizando un enfoque más inclusivo y respetuoso. La doctora Ingrid Norrison se convirtió en una figura clave en esta transformación. Bajo su liderazgo, el equipo publicó una serie de estudios en revistas científicas que revolucionaron el campo de la evolución humana. Uno de los estudios más influyentes detalló cómo las adaptaciones genéticas y culturales de los Homo heidelbergensis habían influido en la supervivencia de los Homo sapiens en climas extremos. Eira nos enseñó que la evolución no es solo una historia de supervivencia, dijo Ingrid durante una conferencia. Es una historia de cooperación, de intercambio, y de cómo cada especie contribuyó a la resiliencia de la humanidad. Al final de su investigación, el equipo de Ingrid reflexionó sobre lo que Eira representaba. No era solo un cuerpo congelado en el tiempo, era un símbolo de la capacidad humana para adaptarse, innovar y encontrar significado en los desafíos más difíciles. Su historia no solo hablaba del pasado, sino que también ofrecía lecciones para el presente y el futuro.
En una ceremonia final antes de cerrar oficialmente el proyecto, Ingrid y su equipo colocaron un pequeño fragmento de ocre sobre la cápsula que contenía el cuerpo de Eira, como un gesto de respeto. El mundo entero observó mientras Ingrid pronunciaba unas palabras que resumían lo que Eira había significado para todos. Eira es un recordatorio de que la humanidad no es una línea recta, sino un mosaico, un conjunto de historias, especies y conexiones que nos unen más de lo que nos separan. Su legado nos pertenece a todos, y está en nuestras manos proteger y honrar esa historia. Con ese gesto, Eira dejó de ser solo un hallazgo científico. Se convirtió en un símbolo de conexión, un eco del pasado que resonaba en el presente y prometía guiar a la humanidad hacia un futuro más consciente y respetuoso con su propio legado evolutivo. El legado de Eira trascendió los confines del laboratorio y las páginas de las revistas científicas. Su descubrimiento no solo había reconfigurado la forma en que los científicos entendían a los Homo heidelbergensis, sino que también inspiró un cambio más amplio en la manera en que el público percibía la evolución humana. Eira, una mujer de una especie extinta, se convirtió en un símbolo de conexión y continuidad, un puente entre el pasado y el presente. Un año después de que el proyecto de investigación sobre Eira concluyera formalmente, se inauguró una exhibición permanente en el Museo de Ciencias Evolutivas en Copenhague, titulada Eira, la guardiana del hielo. La exhibición se convirtió rápidamente en un fenómeno global, atrayendo visitantes de todo el mundo. El recorrido comenzaba con una sala inmersiva que recreaba el entorno de la tundra ártica en el que Eira vivió, utilizando tecnología de realidad virtual y proyecciones 3D para transportar a los visitantes al paisaje helado de hace más de 100.000 años. En el centro de la exhibición estaba la cápsula criogénica que contenía el cuerpo de Eira, conservado en las mismas condiciones que cuando fue encontrado. Alrededor de la cápsula se exhibían réplicas de los artefactos encontrados junto a ella. Las piedras lisas, el hueso tallado, las herramientas de caza y las prendas de piel. Cada objeto estaba acompañado de una explicación detallada, no solo de su función práctica, sino también de su posible significado cultural. Esta exhibición no es solo un homenaje a Eira, explicó Ingrid durante la ceremonia de apertura. Es un homenaje a todas las vidas que precedieron a la nuestra, vidas que enfrentaron desafíos inimaginables y que de alguna manera abrieron el camino para que estemos aquí hoy. El impacto de Eira no se limitó a los museos y los círculos académicos. Su historia inspiró un movimiento global para reconectar a las personas con sus raíces comunes. Organizaciones comunitarias comenzaron a organizar charlas, talleres y eventos para educar a las personas sobre la historia de la evolución humana y el legado compartido que todos llevamos en nuestro ADN. En las escuelas, Eira se convirtió en parte de los programas educativos. Los estudiantes escribían ensayos sobre lo que ella representaba, creando dibujos e historias que imaginaban cómo habría sido su vida. En las redes sociales surgieron movimientos bajo hashtags como #legado de Eira y Somos Humanidad, promoviendo un mensaje de unidad y respeto por las diferencias. Eira nos enseñó algo que nunca debemos olvidar, dijo una joven activista en un evento en Groenlandia. Que no somos solo individuos o grupos separados por fronteras y culturas. Somos parte de un todo, una historia que comenzó hace miles de años y que sigue viva en cada uno de nosotros. El hallazgo de Eira también marcó un cambio duradero en la manera en que la ciencia abordaba los descubrimientos arqueológicos y genéticos. Inspirados por las discusiones éticas generadas durante la investigación,
se establecieron nuevos estándares internacionales para el tratamiento de restos humanos antiguos. Estos estándares buscaban equilibrar la búsqueda del conocimiento con el respeto por las vidas pasadas. Además, los avances tecnológicos impulsados por el análisis de Eira llevaron al desarrollo de nuevos métodos de secuenciación genética, más rápidos y precisos, que se aplicaron en otros descubrimientos alrededor del mundo. Cada nuevo hallazgo se contextualizó no solo en términos de datos, sino también como parte de una narrativa humana más amplia. Lo que aprendimos de Eira no se trata solo de biología, comentó un genetista en una conferencia internacional. Se trata de humanidad, de cómo contamos nuestra historia y cómo honramos a quienes vinieron antes de nosotros. Para Ingrid Norrison, Eira representó el punto culminante de su carrera, pero también una transformación personal. Después de dedicar años de su vida a este proyecto, decidió retirarse de la investigación activa y centrarse en escribir y dar conferencias sobre lo que había aprendido. En su libro, titulado Ecos en el hielo, Ingrid reflexionó sobre lo que significaba estudiar a una mujer como Eira. Eira me enseñó a escuchar, escribió. No solo a los datos y las evidencias, sino a las historias que el pasado nos susurra. Su vida, su legado, no es un eco que desaparece. Es un recordatorio de que todos somos parte de una narrativa más grande, una que trasciende el tiempo y el espacio. Ingrid pasó sus últimos años viajando y compartiendo la historia de Eira con audiencias de todo el mundo. En cada conferencia llevaba consigo una pequeña piedra lisa teñida de ocre, un símbolo de la conexión que sentía con Eira y con el pasado que había ayudado a desenterrar. En las décadas que siguieron, la historia de Eira continuó resonando. Su hallazgo no solo había cambiado la ciencia, sino que también había dejado una marca indeleble en la humanidad. A través de ella, las personas comenzaron a ver el pasado no como algo distante, sino como una parte viva de quienes somos. Eira, la mujer atrapada en el hielo, había cruzado milenios para contarnos su historia. Y aunque su voz estaba silenciada, su eco seguía resonando, recordándonos que en el fondo todos compartimos un mismo origen, un mismo legado y una misma humanidad.